Ahora tenemos a Analía que nos visita. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, muy Gracias bien. por venir. Gracias. Analía, ¿por qué los blancos demoraron tanto en presentar su programa? Lo van a presentar cuando quedan un mes y medio para las elecciones. El lunes que viene. Digo, cada uno elige el momento en que presentarlo, pero yo creo que es más una impresión que otra cosa, porque si uno se pone a pensar, el doctor Tabaré Vázquez todavía tampoco terminó de presentar los 4 capítulos que anunció, lleva presentado 2 capítulos, faltan otros 2, o sea que nosotros vamos a terminar de presentar nuestro programa antes que el Frente Amplio en realidad, porque nosotros vamos a presentar el programa íntegro el lunes con nuestro equipo de técnicos. ¿Y o sea, que creo que hay un poco de recurso de campaña en esto, que no tienen programa, de que lo van a presentar al último momento, pero en realidad no es así, ¿no? ¿Y esto se demoró porque hubo que ajustar esas diferencias que existen entre candidato a presidente y candidato a vice, o estaba previsto para esta fecha? No, en realidad las fechas las fuimos pensando a medida que los equipos iban trabajando. Tampoco hubo grandes problemas. Cuando nosotros se nombraron los 2 equipos que trabajábamos, Pablo da Silveira y yo, para armar las líneas estratégicas que se iban a presentar en la convención del partido, que fue en julio, ahí ya se hizo un repaso de las 2 propuestas de los 2 candidatos, cosa que ya más o menos habíamos hecho antes durante la campaña de las elecciones internas, y encontramos que no había mayormente diferencias. Y los grupos se fueron ensamblando, los grupos de cada uno de los candidatos, los grupos técnicos se fueron ensamblando y trabajaron. Y cuando estuvo pronto el trabajo, bueno, ahí fijamos la fecha, que debo decir que bastante más adelante, que separó bastante el final del trabajo, se separó de la presentación del resultado. Pero repito, creo que hay mucho de sensación más que de otra cosa. El Frente todavía no terminó de presentar su programa. Y es más, hay diferencias importantes entre lo que dice el programa aprobado por el Congreso y lo que dice ahora este pequeño resumen que se ha distribuido y que están manejando. ¿Es como una actualización o como un agregado? Sí, por eso digo, bueno, ¿cuál es el programa en definitiva, no? Porque ahí hay cosas importantes, sustantivamente diferentes en esta actualización, por ponerle un nombre, ¿no? ¿Y el lunes vamos a tener alguna sorpresa o todas las propuestas ya se manejaron en algún acto o en alguna entrevista? Y casi todas están ahí, que yo creo que va a haber una profundización de los temas, pero que va a ser bien interesante. ¿Novedad alguna? Y yo creo que novedades sí, porque, por ejemplo, para decir algunas cosas, yo creo que en materia de política económica se han manejado casi todo, porque además ha habido bastantes entrevistas referidas al área económica, tanto al candidato a la presidencia como a la vicepresidencia, como a los asesores. Yo creo que va a haber profundización en el tema de las políticas sociales, va a haber profundización en el tema de política exterior, que haya, además de profundización, clarificación en estos temas y en el tema de las relaciones laborales. Me parece que la presentación va a ser interesante, además, para despejar algunos recursos de campaña que están utilizando nuestros adversarios políticos, creo a esta altura de mala fe, ¿no? Porque nos hemos preocupado de aclararlos y se reiteran, entonces va a ser bueno que podamos profundizar en algunos capítulos del programa. Bueno, de la agenda, ¿no? En realidad se llama agenda, es el nombre que el candidato que Luis decidió ponerle, ¿no? El PIT-CNT se metió en la campaña hace varias semanas ya y ha criticado bastante a la calle Pou. Bueno, lo acusan, por ejemplo, de querer eliminar los consejos de salarios, le recuerdan algunos proyectos que no votó, como las 8 horas en el trabajo rural. Y la calle Pou, cuando salió dentro de este panorama de Por la Positiva, ha salido a decir que, bueno, incluso Azucena Arbeleche lo dijo, los consejos de salarios van a seguir, pero la calle Pou adelantó que él le haría algunos cambios, algunas modificaciones dependiendo de la productividad, de la competitividad, del crecimiento de la economía. ¿Cómo se pueden instrumentar esos cambios? ¿Por dónde vienen? Bueno, el tema de los consejos de salario justamente es uno de los temas que nadie sabe por qué un día empezaron a decir que se iban a eliminar los consejos de salarios, cuando en realidad los 2 grupos del Partido Nacional, durante toda la campaña de las elecciones internas, una de las cosas que dijo permanentemente fue que se iban a mantener los consejos de salarios. El ajuste de salarios por productividad es algo que tampoco es una novedad. Yo recuerdo que fue un tema y que tampoco es original del Partido Nacional. En el informe económico financiero que acompañó la rendición de cuentas del gobierno este año,
justamente una de las cosas de la que se habla es que para el futuro va a haber que introducir el tema de la productividad en la negociación salarial. Y ya, si bien hay algunas resistencias dentro del PIT-CNT, de algunas de las corrientes del PIT-CNT o de algunos de los miembros de la cúpula del PIT-CNT, es un tema que está instalado como algo que debe ser, algo viable, porque es lo que le da sustentabilidad a los aumentos salariales. No puede haber aumentos salariales sostenibles en el tiempo si no están acompañados de un aumento de la productividad y si la productividad no acompaña esos aumentos genuinos de salarios. Sí, el PIT-CNT dice que eso es una forma de congelar el salario real de los trabajadores. Y no, es una forma de ajustarlo de acuerdo a la productividad del sector o de la empresa. Esto va a tener que ir acompañado de una discusión en la cual tienen que participar los trabajadores y los empresarios sobre el método a aplicar y sobre la forma. No es un tema sencillo instrumentar indicadores para ajustar por productividad, pero algún día tiene que comenzarse. Yo creo que esa es la principal variante, pero repito, hay prácticamente, si no hay consenso en todas las fuerzas políticas, puede haber dentro del Frente Amplio algún sector que no comparta esta posición, pero en el informe, repito, que acompañó la rendición de cuentas, en el informe económico financiero, allí se habla concretamente de eso, y yo le pregunté al respecto al ministro Vergara en la comisión cuando fue a presentar la última rendición de cuentas. Hablamos de ese tema porque estaba dicho en el informe de ellos. Analía, ¿qué opina del cambio de estrategia de Bordaberry en las últimas semanas que corrió el foco y le está dando a la calle Pou? Bueno, yo creo que el polemizar con otros candidatos en una campaña electoral es legítimo. Nuestro candidato ha escogido un camino diferente, más ir por el lado de las ideas y de las propuestas, tratar de recoger lo bueno de lo que se ha hecho y mirar más hacia el futuro. Yo a veces lamento que se baje el nivel de la campaña, ¿no? Yo creo que los uruguayos merecen, los electores merecen otra cosa, merecen mucho más profundidad en el debate. Y me parece que en el fondo la estrategia, estos episodios de estos últimos días no hacen más que perjudicar a quienes la emplean. Yo he sido muy crítica y seguiré siendo crítica de actos de gobierno, de políticas, cuando desde mis ideas y desde mis convicciones discrepo con ellas. Pero uno no puede llevar las cosas al nivel al que se llevaron fundamentalmente en lo que salió en la prensa el día de hoy. Yo lamento que haya ocurrido. ¿Y qué sintió cuando Bordaberry manejó el término extorsión para referirse a la calle Pou? Por eso me pareció muy fuerte y lo lamenté profundamente porque creo que es un nivel al que no se debe llegar. Creo que nosotros tenemos la obligación de mantener las cosas en un nivel adecuado por respeto a los electores. Y aunque tengamos discrepancias... ¿Para usted es una extorsión lo que hizo la calle Pou a Bordaberry? Para nada, eso yo no voy a aclarar cómo fue la conversación porque yo no fui testigo, Bordaberry tampoco tiene testigos. La charla fue con Coutinho, sí. Fue una charla personal, nuestro candidato Luis ya aclaró cuál fue el contenido de la conversación y creo que no me corresponde a mí aclarar lo que se conversó en ese episodio. Sí, evaluar la forma en que estas cosas se filtran y los calificativos que se emplean, que repito, creo que debemos ser muy cuidadosos en eso. Nadie rehúye al debate de ideas y a veces a la dureza en los cuestionamientos, pero creo que hay un nivel que hay que mantener, repito, por respeto a nuestros electores. Vio que las encuestas venían dando, bueno, incluso hay una empresa que sigue dando un crecimiento de la calle Pou, las otras como que demuestran que se estacionó un poquito, en una bajó 2 puntos y el Frente Amplio detuvo su caída. ¿Piensa que pasó algo en estas últimas semanas de campaña electoral como para que esa tendencia por lo menos parara? Yo francamente no. Evidentemente el Frente Amplio reaccionó. Aquí hubo una elección interna con un resultado esperado para nuestros adversarios políticos y aún para nosotros. Y eso, bueno, evidentemente el Partido Nacional rápidamente se acomoda al resultado porque nosotros somos un partido y la eventualidad de que gane uno u otro candidato en las elecciones internas existen y todos quienes estamos en la dirigencia del partido estamos preparados para asumir el resultado e inmediatamente encolumnar al partido, porque repito, somos un partido, no somos una coalición, somos un partido. Pero evidentemente a quienes tenían que delinear su estrategia electoral, eso los colocó en una situación de desacomodo
Y entonces el Frente Amplio durante un buen periodo estuvo totalmente desacomodado y ahora ha reencauzado su campaña en un sentido diferente al que venía, a mi juicio, haciendo promesas exageradas, que, repito, no están en el programa y que las están manejando ahora de forma de captar el electorado que alguna empresa de opinión pública le dice que es el que está perdiendo. Es decir, una campaña muy agresiva en cierta manera y muy electoralista, muy de promesa grandilocuente, en otra de difícil cumplimiento. Eso puede variar en algún punto la opinión pública, la ubicación de la opinión pública. Pero yo creo que, bueno, las encuestas nosotros las valoramos mucho, las seguimos, son un dato de la realidad que tenemos siempre en cuenta cuando trabajamos, son una foto de la realidad en un momento determinado, eso la gente de los equipos de encuesta lo precisan siempre. Y bueno, esta es la realidad, hay variantes de una u otra empresa y en definitiva la encuesta final es el 26 de octubre. ¿Cómo analiza su cambio de sector dentro del Partido Nacional? Después de los resultados en las elecciones internas del 1 de junio, ¿se arrepintió de haber cedido el sector de la calle Pou para el de Larrañaga? No, uno no puede evaluar las decisiones personales o arrepentirse de decisiones personales que toma en determinado momento porque el resultado no fue el esperado. Por lo menos en mi caso no es así. Yo tomé esa decisión en un momento, fue una decisión pensada, ponderada. Y bueno, y estoy muy bien donde estoy y ahora estoy muy bien trabajando por mi partido, que es donde me siento todavía mejor. Igual, si uno ve las listas, salvo que gane el Partido Nacional en las elecciones nacionales, usted no va a estar en el Parlamento, porque va a ser usted es la suplenta de Larrañaga y en la lista de diputados no aparece. O sea que si no ganan los blancos, usted no vuelve al Parlamento. ¿Es porque usted lo quiso? Claro, yo creo que hay determinadas etapas de la vida en que uno tiene que decidir qué hacer, ¿verdad? Y bueno, quizás yo hubiera aceptado alguna posición para ocupar alguna lista en el Parlamento que no se dio y entonces decidí que una posición en el Senado más arriba. Claro, pero digo, tampoco yo prácticamente toda mi vida me he dedicado a tareas más ejecutivas. En el Parlamento estuve entre el 90 y el 95 y ahora, o sea, siempre preferí estar en tareas más ejecutivas, entonces tomé la decisión de apostar a eso. Y además de no entrar en el fragor de la batalla electoral y sí elegir el ámbito del programa de gobierno. Nosotros hemos seguido trabajando con Pablo da Silveira y yo, hemos seguido trabajando en el programa. De hecho, vamos a participar el lunes en la presentación que se va a hacer en Quibón a las 19 horas. O sea, elegí ese camino y estoy contenta de haber tomado esa decisión. ¿Y le preocupa que no haya mujeres en las fórmulas presidenciales? En la única fórmula que hay una mujer es en la del Partido de los Trabajadores, pero digo, son 7 partidos políticos que luchan por el gobierno en octubre. Después no aparecen mujeres en las fórmulas. ¿Qué pasa ahí? Y hay un problema, ¿no? Hay un problema serio. En el Uruguay hay un problema serio de participación, de reconocimiento de la participación política de las mujeres. A mí me parece que el tiempo ha transcurrido, ha habido una fuerte presencia de las mujeres y un fuerte reclamo de las mujeres por más participación política. Hay un avance en la mujer en otras áreas y en política no lo hemos logrado. Es una luz roja que bueno, nuestra sociedad tendrá que empezar a ver, porque no solo en las fórmulas presidenciales, va a haber listas de candidatos a diputados y al Senado donde va a haber mujeres porque no hay más remedio, porque está vigente la ley de cuota femenina. De cuota femenina, como se le llama. Bueno, se habló de las Juanitas, ¿no? De que muchas de repente capaz que están ahí como titulares, pero después van a salir y va a entrar un suplente hombre. Bueno, yo espero que eso no suceda y también vamos a ver listas en las que son la tercera, la sexta, cuando en realidad eso no es lo que dice la ley, ¿no? De cada 3 candidatos, uno debe ser de diferente sexo. Sí. Pueden ser dos mujeres y un hombre. Pueden ser eso seguramente va a ser la constante que vamos a ver sin excepción en los partidos. Capaz que habrá alguna excepción, pero creo que va a ser la regla. Y bueno, habrá que seguir trabajando. Yo empecé a trabajar con las mujeres políticas sin ser una feminista a ultranza. Yo creo que
que hay la igualdad de derechos. No me gusta exacerbar ese tema, pero empecé a finales de la dictadura trabajando con las mujeres políticas, tratando de que se le reconozca a la mujer un rol preponderante en la actividad política, un rol en las áreas de decisión, de trascendencia. Y bueno, estoy dispuesta a seguirlo haciendo para mejorar esta realidad. Yo el otro día veía el doctor Tabaré Vázquez, dentro de unas cuantas falsedades que dijo, la primer mujer ministra la nombré yo, lo cual no es verdad. Usted fue ministra de Trabajo. Yo fui ministra de Trabajo, fui la única, la primera, y he sido la única, pero digo, antes que yo hubo otras ministras, y lo pocas que éramos. Cuando yo asumí en el 95 habían sido 3 antes que yo. Y después no han habido tantas. O sea que hay que tomar en cuenta ese dato también de la realidad, no solamente en las fórmulas presidenciales, en los gabinetes, en el Parlamento, en los directorios de las empresas públicas, repasemos, y es muy escasa la presencia femenina ahí. Sin embargo, la matrícula universitaria es mayoritariamente femenina, en la actividad privada las mujeres van ganando un terreno importante, a la vez que sigue habiendo una brecha salarial, a igual función hay diferencias de sueldos. Estaba pensando ahora en Adela Reta, que fue ministra también. Adela Reta fue ministra, sí. Alba Roballo fue ministra, también, claro. Y hubo una ministra en la época de la dictadura, que las 3 fueron de Educación y Cultura, antes de que yo fuera ministra de Trabajo.